Y en este segmento seguimos con Rosita, la esposa de Javier. Hemos estado platicando con ella en el descanso y nos ha estado comentando muchas cosas que desconocíamos, que en un momento se nos irá haciendo saber. Pero es importante hacer este comentario y que quede claro. Muchas de las veces cuando hacemos las entrevistas, nos han preguntado dónde sacan esta información. Y sabemos que las personas que les tocó vivir allá por los años tal vez 30, 40, incluso hasta en el 50, ya, y por no decir más para atrás, ya no se encuentran con nosotros, pero usamos principios que se usaban en la antigüedad, y era transmitir de padres a hijos, a nietos. Se pasaba la instrucción, se pasaba la información, se pasaba la manera en que se iba a vivir, etcétera. Todo lo que tenía que ver con la familia. Y en este momento, buenas tardes, Rosita. Buenas tardes. Empezamos con las preguntas. Nos gustaría que nos platicara de sus abuelos, sus nombres, lo que recuerde de ellos, porque estamos hablando de que ellos llegaron aquí al barrio como en 1926. Mi mamá. Mis abuelos, el nombre es Luis Gaona Cortés y mi abuela era Refugio Ríos Gaona. Sus papás se casaron, intercambiaron hermanos, por eso es que él es Gaona Cortés y mi abuelita es Ríos Gaona. ¿Okay? Entonces mi papá era Rodolfo Castañeda Gaona y mi Romero, y mi mamá era Rita Asunción Gaona Ríos, mejor conocida como Chonita. Aquí en el barrio toda la conocían. Por eso hicieron la película, la canción de Chona. Y pues aquí crecimos también nosotros. Creció mi mamá y sus dos hermanos. Después pues nos tuvo a nosotros. Fuimos 7 de familia de mi mamá. Y aquí nacimos, aquí crecimos. Y aquí yo soy la única que sigo porque todos están en Estados Unidos, mis hermanos. Nos comentaba que cuando llegó su mamá aquí tenía 1 año y que ella nació en 1925. No sé cuál era el nombre de su mamá y si recuerda el nombre de sus tíos. Mi mamá era Rita Asunción Gaona Ríos. Mi tío era Ramón Gaona Ríos y el mundo Gaona Ríos. Mis tíos. Usted dice que fueron 7 hermanos. ¿Recuerda los nombres? Míos, ajá. Sí, Irma, Armando, Marta, yo, Rosa, Luis, Silvia y Rodolfo, Rory Jr. La mayoría de ellos viven en Estados Unidos, nos estaba comentando. Sí. Hay algo muy interesante que por mucho tiempo estuvimos, desde la primera vez que lo escuchamos, que sería tal vez el año pasado, vaya, y que empezamos con las pláticas en video, era de que en el callejón había un pozo de agua y nunca logramos exactamente saber dónde quedaba ese pozo. ¿Dónde quedaba y dónde quedó? ¿Y dónde quedó? Enterrado, ¿no? Tapado. Aquí era en esta propiedad. De mi mamá. ¿Tiene una idea o supo más o menos dónde estaba ubicado ese pozo dentro de la propiedad? Pues yo creo que más o menos. ¿Qué le podría decir? A medio, aquí donde estamos más o menos. Más o menos. Sí. Se nos comentaba que de ese pozo se surtía agua para diferentes partes de los alrededores y partes de la ciudad. Sí. Que era agua de garrafón. Pues le llamaban potable, que era, me imagino que era se podía tomar, ¿verdad? Pero sí había aquí estaba el pozo. Hablar del callejón es hablar que ha tenido muchos cambios geográficamente. Sí, bastante. ¿Usted nació aquí? Sí. ¿En qué año nació? En 1947. En 1947. Hay una edad en la que uno empieza a tener uso de razón. Sí. ¿Qué recuerda, por decirlo así, de aquí, del área de la Revolución o del callejón?
Pues que aquí la Avenida Revolución estaba cerrada, completamente cerrada. Había muchos carrizales donde jugábamos nosotros. Aquí venía el circo Ataide, se instalaban los circos aquí afuera de la casa, ¿verdad? Lo que era que no estaba pavimentada, nada, no había nada, puro carrizal, y ahí llegaban los circos. Y pues aquí jugábamos. No había cercos, no había medidas de las propiedades que tenían sus cercos. Entrábamos y salías por una casa de este o por acá, de este lado, que no había cercos. Completamente cambiado como hoy está geográficamente. Sí, sí. La primera vez que escucho que estaba cerrado esta parte de aquí donde vive mi mamá, el 43, Callejón Z 43 de Interiores, la primera vez que escucho que tenía un cerco y que estaba de carrizales para acá, fue hace como unos 4 meses. Y fue por medio de mi tío Rubén. Y yo me quedé sorprendido, o sea, sorprendido con eso, ¿no? De que la gente para salir tenía que brincarse. Sí. Y que también la calle Primera en la subida estaba cerrada. Estaba cerrada, sí. Vivían los Romandía. Los Romandía. ¿Esos Romandía tenían algo que ver con uno de los Políticos. que fueron de aquí de Tijuana o...? Con Roberto Romandía. Roberto Romandía, el gobernador que fue gobernador. Roberto La Madrid Romandía, sí. ¿Qué recuerda de su niñez, de lo que tenía que ver con el barrio? Que jugábamos muy tranquilos. Venían los Olvera, venían los Llanos, y todos nos juntábamos aquí en lo que es el patio, alrededor. Aquí jugábamos todos, no había peligro de nada. Como acabamos de decir hace ratito, teníamos 1 hora para meternos a la casa, que ya no podíamos salir más para allá. Pero si venían todos los amiguitos aquí, amiguitas aquí a jugar, jugábamos muy tranquilos, muy bien. Todo. Mucha seguridad, me sentía yo muy segura. Y en aquellos años, la pregunta para ambos, ¿no había travesuras? ¿No había gente que hacía maldad? En el barrio, por decirlo así, gente del barrio. A mí nunca No había maldosos. Sí empezó a verse ya después viciosillos de píldoros o eso y lo otro, pero ya más adelante se vio, empezó a ver ya como el 50 y tantos ya empezaban a verse gente ya viciosilla. Pero no había problemas, no eran maldosos. Yo recuerdo una de las cosas cuando estaba chamaco, sería tal vez en el 70 y tantos, no recuerdo el año, ¿no? Pero exactamente cuando, por ejemplo, que nos mandaban a las tortillas, o tal vez que crecimos un poquito más de 10, 11 años, y me acuerdo que era una costumbre ir a la catedral. Sí. Y me acuerdo que no había tanto la preocupación de cómo se quedaba la casa. A pesar de que, como dice usted, Javier, ya había un poquito más de gente que vaya, se involucraba en cosas. En otras cosas, ¿no? Aquí alrededor, lo que usted recuerda, ¿se sembraba? Fíjese que eso sí no lo recuerdo. ¿No? No. Carrillo, lo único que sembraba Doña María. No, pero aquí Ese ella pedacito. sembraba flores para vender. ¿Se acuerda de Doña María Carrillo? Sí, cómo no, sí. Ella sembraba flores para vender, pero sí iba a Rosarito a vender las flores. Ella sembraba en su patio lo que era ¿En su propiedad? En su propiedad, ajá. Pero lo que era para acá en las calles. Y lo que miro que en aquellos tiempos las propiedades eran muy grandes, ¿no? Sí. O sea... Esta propiedad era más grande, nomás que mi abuelo vendió. Le vendió un pedazo a los Quintanar y luego a Jesús Ábalos Rincón le vendió otro pedazo y ya nomás quedó esta propiedad más chica. ¿Quiénes eran los Ábalos Rincón? Era una señora Sarita, se llamaba Sarita, y su hijo se llamaba Jesús Ábalos, y tenían una hermana que se llamaba Irene. Sí. Ellos eran los que vivían. Continuamos en el siguiente segmento.